Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Buenas noches a todos. En política es muy complicado el bravucón, el que quiere decir algo y esa frase le queda de por vida. Le pasó a Duhalde, ¿se acuerda cuando decía Duhalde, el que deposite dólares va a tener dólares? Todavía está esperando mucha gente esos dólares de Duhalde. Le pasó al ministro de Economía, Luis Caputo, en donde decía, dale, comprá, campeón. Cuando le dijeron, mire, va a subir el dólar, y estaba en 1.200 y algo, y sobrándolo le dijo eso, ya está en 1.500 y no sabemos hasta dónde va a llegar. Y ahora otra frase del ministro de Economía, que van a utilizar todas las reservas del Banco Central si es necesario para sostener el dólar. Ya pasó hace varios años, pasó en el gobierno de Macri, nos costó 50.000 millones de dólares. Quizás a veces es mejor quedarse callado. Vamos ya con la presentación del programa. Auspician este programa. América Mayorista, ATA, Alta Tecnología Alimentaria, Municipalidad de Albardón, Avícola Soles, Barceló Combustibles, Barrick, Municipalidad de Hachal, BioAsís, Broker Andino, Clínica Santa Lucía, Cochería San José, Sociedad Anónima, Municipalidad de la Capital, Colchonería Salmuni, Dulcín, Equimel, Farmacia San Martín de Porres, Foro de Abogados, Fundación Bataller, Municipalidad de Pocito, Corpachón, Gobierno de San Juan, Gonzalo Campos, Municipalidad de Rawson, HG Perforaciones, Colormax, La Marina, Nápoli Frío, Municipalidad de Rivadavia, OSDE, Papelería Salomón, Peluquería Gardela, Municipalidad de Santa Lucía, Prevención Salud, Sindicato Empleados de Comercio, Universidad Nacional de San Juan, UPCN y Coqui Torres Sonido e Iluminación. Vamos con la presentación de las noticias. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales, los días 14, 15 y 16 de junio. Hoy es día de columnistas y los columnistas ya están hablando de diferentes temas que no tienen nada que ver con los temas que vamos a hablar hoy. Pero bueno, Patricia, estuvo finalmente el ministro del Interior hoy en la provincia de San Juan. Exactamente. Lisandro Catalán, ministro del Interior, llegó más tarde de lo previsto. Se tenía algunas noticias que iba a llegar en horas de la mañana, por una demora en el vuelo llegó casi pasado el mediodía. Estuvo reunido con el gobernador de la provincia. Se esperaban grandes definiciones en torno al financiamiento de obras que han quedado paralizadas y especialmente la continuidad de otras. Hubo una reunión. Orrego dijo siempre que tienen una relación bastante cálida. Ahora muchas definiciones que se esperaban desde el ámbito de la construcción no se han dado a conocer. Así que esperemos ya... En las redes de él, sí. Lo que puso el ministro del Interior, porque puso una foto que es la que sale en el Nuevo Mundo y otra en donde se ven junto con algunos ministros del Ejecutivo. Pero lo que puso es que dialogaron sobre el potencial minero de la provincia y nuevas inversiones para seguir impulsando su crecimiento. ¿Pero cuáles? ¿Concreto? Nada, claro. No sé si hoy puede él tener las espaldas de decir algo concreto. Yo creo que hasta que después que terminen las elecciones va a ser complicado alguna definición. Aparte, cuando es una situación bastante delicada, ¿no? Donde todas las provincias están poniendo los ojos en la nación a ver quién recibe y cuánto recibe, ¿no? Entonces, yo creo que esto era más una visita de cortesía, de buenas formas, debido a que es el ministro de Interior, pero muchas definiciones. Por ejemplo, el sector de la construcción habían postergado una reunión, la UOCRA, con el ministro Perea, esperando este encuentro. Sin embargo, el lunes llegarán. Yo creo que como estaba nada más, como así también Casa Activa, que se iba a visitar, ¿te acuerdas que es este barrio que primero iba a ser en comodato entregado a los jubilados, luego van a ser los chicos que están judicializados, pero también quedaba el túnel de sonda, el dique, temas que había que definir, pero hasta aquel momento no hay noticias. No sé si pueden mostrar en la página 13, en la mitad de abajo, porque pedíamos un poco esto, que se supiera quién eran las caras que llamaban por teléfono diciendo las amenazas de bomba, porque producen bastantes problemas de todo tipo. Este es
uno de los tantos, uno de los que llamó a una escuela de Rawson. Exactamente, este chico lo detuvieron porque en la semana llamó 3 veces a la escuela para hacerla desalojar por un posible explosivo que había puesto. A raíz de los allanamientos, que se hicieron 3 en la jornada, pudo ser detenido. Se llama Alex Muñoz, tiene 20 años. Este joven con otro de 17 se han hecho los allanamientos. El joven de 17 años ha quedado a resguardo de la justicia de menores. Interviene el doctor Toro, que está en estos momentos de turno. Este chico, en la casa también del otro, secuestraron 12 celulares y están investigando. El problema es que este chico ya tiene causas. Una causa anterior, había cumplido una pena por abuso sexual, violencia de género y demás. Así que es una persona que tiene antecedentes, por eso ha sido difundida por parte de la justicia la foto y bueno, vaya a ser llevada... Obviamente que el menor no se difunde por una cuestión legal. Exactamente. En las próximas horas a la audiencia donde va a ser imputado. Bueno, entre otras cuestiones, también hoy se difundieron los trabajos que se estaban terminando de hacer en la quebrada de Uyum. Obras que dicen que no se hacían desde hace 37, 38 años. Exactamente, y era una de las exigencias de Camesa para terminar la primera etapa de prueba. Se hizo con el mayor caudal. A partir del 17, 18 y hoy 19, se iban a hacer con el máximo caudal, potencia y demás para hacer las pruebas. Se pidió a la gente que no transitara por allí. Dicen que se ha llegado a un nivel que es óptimo, que las pruebas han sido efectivas. Terminada esta primera etapa, se pasaría, si se consigue además un poco de financiamiento, a la segunda etapa y tendríamos los 3 diques con nivel de caudal, de acuerdo a lo que dijo el titular del EPSE. ¿Alguna noticia más? Sí, vamos a destacar que hoy se conoció también una noticia que en principio consternó, porque se hablaba de un menor armado en el Colegio San Agustín. Allí tuvo que intervenir la maestra porque los compañeros dieron aviso que a un chico de 8 años se le cayó el arma de la mochila. Cuando llegó la policía, que había sido llamado por las autoridades, descubrieron que era una réplica. Lo que provocó es la inquietud. Intervino también el juez de menores, están viendo... se ha llamado a los padres del chico para saber cómo obtuvo esta réplica y realmente cuál era la intención, si a asustar o si tiene alguna conducta violenta. Es muy chiquito, tiene 8 años, pero realmente llamó, o si era solamente para hacer alarde entre los compañeros. Ha llamado la atención. Bueno, en este momento faltan, ya están en tiempo de descuento, 2 o 3 minutos en Concepción. San Martín va perdiendo 2-1 con Vélez. Vélez hizo un gol al principio del primer tiempo y el otro gol al minuto del segundo tiempo. Pudo descontar después San Martín, no está fácil, van con todo el ataque buscando un empate. Era de los partidos de local que tenía que ganar. La gran diferencia, Manu Lanzini, el ex jugador de River, hizo un golazo, fue artífice con su pase de otro golazo y fue la gran diferencia en la noche de Concepción. La última, Patricia. Vamos a indicar por otra parte que se tiene bastante recaudo en torno a seguir la situación de Alejandro Amado. Es un efectivo que integra las fuerzas de bomberos de la provincia de San Juan. El 12 de septiembre estaban haciendo un ejercicio de rigor, estaban haciendo un simulacro de incendio con humo y demás, diferentes sustancias que se prendían fuego para saber cómo iban a trabajar. Desgraciadamente, 3 efectivos terminaron intoxicados o inhalaron humo de esta manera, pero Alejandro Amado está en estado de coma, sería el que más delicado ha quedado, los otros 2 han sido dados de alta. Su madre estuvo pidiendo explicaciones, especialmente sobre lo que pasó, porque dice que no tenía ningún problema respiratorio, que quiere saber realmente si hubo algún elemento que puso en riesgo durante el ejercicio o realmente es una situación médica. Presentamos a los columnistas, a quienes nos acompañan todos los viernes. Está Facundo Caselles, informáticos, también se encuentra con nosotros el doctor Alfredo Nardi, abogado, Carlos Fernández, coach, psicólogo, además, Laura Tamaric, psicóloga. Psiquiatra, perdón. Perdón, psiquiátrica. Bueno, te vamos a salvar, Juanca. Y también Pierluigi Piernatozzi, que es ingeniero agrónomo. Bueno, hay diferentes temas para hablar, entre otras cuestiones, ustedes ven que Facundo ha traído todo lo que él tiene en su casa para tener internet. Todos somos mucho más modestos que él. Pero bueno, nos va a ir explicando las diferencias de uno y otro. Así todo no debe tener buen internet tampoco. Sí. No puede decir porque la empresa de él, si no, se está haciendo mala publicidad. Carlos Fernández ha traído un tema interesante. Después de 10 años, dice que se acabó la relación. No sé si estaba hablando sobre un ejemplo determinado o general. Un ejemplo general. Bueno, ¿cómo se hace para conocer gente los que han terminado la relación? La doctora Tamarit, Un día de furia. Esa película de hace muchos años de Michael Douglas, una persona normal,
que empieza a ser un desastre. Cada vez más uno ve que puede pasar en cualquier lugar. Alguien que tenga un día de furia, no en ese extremo, pero sí está pasando. Exacto. Después, Alfredo Nardi habla de la obligación de las obras sociales y prepagas de informar aumentos de manera clara y detalle, porque no están llegando muchas veces ya el papel. Uno lo ve por internet y por lo general por débito. O tarde. Y cuando se quiere dar cuenta que por qué en la cuenta no le dan los números de lo que tenía en el banco, lo que tendría que tener, se da cuenta que hay un aumento importante en la obra social. Y Pierluigi va a hablar de almácigos y plantaciones en general de huerta. Buenos temas para poder charlar hoy. Nos vamos al primer corte. Cumplen años hoy. Daniel Abaca, Vanessa Neira, Alejandra Estela, el ingeniero Alberto Clavijo, el médico Salvador Locasio, José Omar Moyano, el periodista y locutor Cristian Villalba, Federico Pineda, Andrea Geraldo, la abogada Ivana Montaña, la abogada Nidia Torres, el profesor de matemáticas Fernando Kummel, Isabel Villordo, Paula Álvarez y Andrea Sendra. Seguimos con este bloque. Patricia, el domingo, el día de la primavera, ¿cómo va a estar el...? Según el servicio meteorológico, iba a estar con algunas nubes, pero la temperatura no iba a ser tan baja, sino que iba a ser agradable. Yo creo que ya estamos acostumbrados, 21 hace frío, llueve o algo por el estilo. Lo que sí vamos a destacar que se dio a conocer que el operativo que se va a implementar a partir de esta noche ya comienzan especialmente la seguridad para los chicos que comenzaron a desplazarse para celebrar el 21 de septiembre, más de 250 uniformados, el control en el parque donde es la fiesta central, que es cerca del Monumento al Deporte. Hay 6 ingresos que van a estar totalmente bajo vigilancia, se van a hacer las requisas de las mochilas, especialmente para evitar la ingesta de alcohol o armas blancas, que dice la policía que puede alguna punta, cuchillo, para evitar incidentes. Así que se espera que sea una celebración, hay dispuestos numerosos grupos musicales locales, sorteos y demás para que los chicos se diviertan y la jornada, según el servicio meteorológico, algo nublado pero agradable. Perfecto, vamos a empezar hablando con Pierluigi. Pierluigi, el tema que había propuesto son los almácigos. Sí, porque la otra vez hablamos justamente de huerta, hablamos de cómo hacer la huerta, cómo elegir el lugar, pero bueno, hay que plantar la semilla, ¿no? Y esa semilla muchas veces, en la mayoría de los casos, los tomates, la berenjena, el pimiento, que son todas de ciclo primavera, verano, otoño, no es conveniente plantar directamente en tierra la semilla. Entonces lo que tenemos que hacer es armar los almácigos. ¿Cómo se arman los almácigos? Bueno, normalmente vienen en una bandeja muy diferente, dependiendo de la especie, más o menos grande. Estas son bandejas alveoladas, justamente, que se llama Speedling. Son, como decía, de distinto tamaño, como el caso de esta, por ejemplo, que es mucho más chiquita respecto a la otra. Pueden ver los tamaños, dependiendo de cuándo termina desarrollándose la planta o cómo es el tamaño de la plantín. Pero podemos utilizar cualquier cosa, no hace falta obligatoriamente utilizar este tipo de bandeja, no tienen que salir a comprar la gente, sino puede usar vasos de yogures, estos que son de los budines, por ejemplo. La única precaución es en este caso hacerle los huequitos al fondo y ponerle una buena tierra. No hace falta ni siquiera que sea un contenedor, podemos por ejemplo usar un cajón. Simplemente un cajón al cual por ahí tenemos la posibilidad de sacarle las maderitas laterales para que le entre un poquito más de luz y ahí poner un plástico abajo que puede ser una bolsa de residuos de consorcio, apoyarla al fondo y ahí empezar a plantar. Y tenemos que armar primero el sustrato. Esto vendría a ser lo que es el germinador que lo hacen hacer en la Claro, primaria. sería como nuestro pequeño viverito, el pequeño, digamos, el pequeño germinador, donde planteemos la semilla en condiciones un poquito más controladas, porque en la primera etapa es donde necesita un poquito más cuidado. ¿Quién hace la huerta? Quizás, por lo menos para mí, es la parte más divertida de todo esto, ¿no? La cosecha y empezar a armar los plantines, justamente para ir poniéndolo. La verdad que es hermoso, pero que hay que tener mucho cuidado.
¿Cómo hay que tener mucho cuidado? Prácticamente el riego, por ejemplo, hay que armar un buen sustrato, por ahí mezclarlo con algo de compost, que sea aireado, que no sea apelmazado, digamos, esta tierra, y ahí plantar la semilla, que generalmente las semillas que se plantan en los almácigos son las semillas más chiquitas. Y ahí poner 2, 3 semillas en cada huequito, si tenemos los peelings, si no, ir acomodándola aquí en el cajón, como decía antes. Ahora, ahí viene el tema, el riego, por ejemplo. El riego no podemos regar con la manguera como estamos regando, qué sé yo, el pastito, etcétera, sino tratar de que sea un riego livianito, digamos. Podemos usar la flor, esa por ejemplo, del regador, de la regadera, o vienen algunos que se enganchan directamente a la manguera, y ahí evitar justamente que se haga un hueco, que sea tan potente el chorro de agua que desplace la semilla, porque la semilla va normalmente en manera superficial. No va tan profunda, porque si no demora no tiene fuerza mucho para salir. en nacer. Exactamente, pierde fuerza. Y normalmente, ¿al sol o a la sombra? ahí es una muy buena pregunta, Juanca. Normalmente, habíamos dicho, son plantas que necesitan mucho sol, pero en esta fase es conveniente irla poniendo más a unas zonas no tan iluminadas, porque si no se nos seca mucho. Y regar por lo menos 2 veces al día para justamente que quede esa humedad apenita superficial. ¿Qué podemos hacer? Podemos también comprar o prestar, digamos, que nos viene un poco de acerrín, por ejemplo, y tapar un poquito para evitar que en estas épocas donde hay mucho viento, por ejemplo, empieza a ser día a veces muy caluroso, se evapore mucho el agua. Entonces, Lo que hay que tener cuidado es no dejarlo en un lugar donde puedan ir los pajaritos. Exactamente, porque muchas Les encanta veces la semilla le encanta, entonces, bueno, un lugar reparado donde sea que haya un poco de luz, pero nunca luz directa, para que no se seque la primera parte del... Entonces, taparlo, por ejemplo, o donde no vayan justamente los pájaros, que le gusta mucho, y ahí irlo regando hasta el tamaño adecuado para poderlo trasplantar. Trasplantarlo es muy fácil en esta bandeja. Directamente ponemos de atrás, y en el caso que sea de esa de telgopor, se rompen tranquilamente, no son costosas. Y en el caso por ejemplo, del cajón, como decía, que van plantados, de esto, que van plantados todos juntos, tener cuidado en el momento de sacar las plantitas, elegir las mejores y ahí ir trasplantando. Es relativamente fácil y invito a todos a hacerlo porque esta es la época justamente. Pero, por ejemplo, el ideal. tamaño ese más chico, ¿qué tipo de semillas entran ahí? Bueno, el tamaño más chico normalmente, por ejemplo, albahaca. En este tamaño anda muy bien la lechuga. Cuando plantamos lechuga, acá es el tamaño ideal. Ahora, un tomate, una berenjena que necesitan un poquito más de espacio, utilicemos los tamaños un poquito más grandes, porque las plantas que necesitamos justamente son más grandes. Entonces, ahí sí o sí el tamaño importa, digamos. ¿Estás hablando de qué? De planta. Ah, bueno, está bien. No, que me perdí totalmente. Por suerte que es extranjero y le perdonamos todo. Pero es sanjuanino ya, ¿no? Es sanjuanino. Se hace. Alfredo, planteabas el tema del derecho a la información. Sí. Pero no solo lo que habías planteado, que eran los aumentos, Sí. sino muchas veces las coberturas que se restringen. Bien. ¿Por qué no me explicas un tema? Bueno, muchos de los clientes que van por el estudio van principalmente por los aumentos que están llegando desde las prepagas y las obras sociales. Pero yo digo que siempre tenemos que poner el ojo, y más en estos momentos, en el tema de la información. También es un derecho constitucional y está en el artículo de la defensa al consumidor y en las leyes de la defensa al consumidor y en las leyes de obras sociales y medicina prepaga, donde la información te dice que tiene que ser clara, sencilla, veraz, tiene que ser directa, y muchas veces lo que nos está pasando es que a vos te llega una factura y al otro mes directamente te llega el aumento.
no te dijeron previamente o te llega tarde. Por ejemplo, uno de los casos es que te ha llegado el aumento y después te llega la información. Y esta información no es detallada para nada. En educación es peor todavía. No, te confunde Te más. dicen, no, te cobran retroactivo. Te cobran Es decir, retroactivo. aumentan y te dicen, bueno, tenés que pagar lo que ya has pagado, te Y falta mira, tanto. las resoluciones de la Superintendencia de Salud y de la ley de prepaga te dice que tiene que ser con 30 días de anticipo y tiene que ser detallada y clara. De detallada ni hablemos porque te ponen o por aumento etario o porque te dice que por inflación, que no lo respetan tampoco eso, o no te ponen nada, directamente te viene el aumento ya previsto. Últimamente están viniendo, no te mandan ni un mail. Esto es lo que está realmente sucediendo. Pero uno puede pedir que no haya comunicación por mail, sino que sea todo escrito. No, es válida la comunicación por mail, pero no está llegando o llega tarde. Porque las comunicaciones, es más, te dicen que tiene que ser de cualquier tipo, pero que te llegue. Vos tenés que tener una casilla que esté habilitada también. Vos tenés que probar después que esa casilla vos no la abrías o no te fijabas. Pero acá hay algo peor. La información que llega no es detallada, no es clara, no es precisa. Hay un caso, y que se los voy a traer para la semana que viene, vamos a las 2 facturas, vamos a tachar los nombres y la prepaga, pero pasa, por ejemplo, de un mes de 200.000 pesos a 800.000. ¿Qué aclara? Nada. Vamos, por supuesto que hay salidas judiciales para ir a esto. La salida judicial en este caso es la última, pero si vos vas por expediente administrativo a la superintendencia, cuando es una obra social sindical, podés ir a la superintendencia por una cuestión administrativa. ¿Qué pasa? Vas no solo por el aumento, sino por la necesidad de información. Muchas veces no tienen mucho efecto, pero sí te sirve mucho como prueba después para un amparo judicial. Donde, y a dónde vamos, dónde atacamos el tema, que el momento donde cada peso cuenta, porque estamos viviendo una situación difícil, el derecho a la información es tan importante como el derecho a la salud. Porque un aumento de este tipo... De 200 a 800.000... Sí, ahí hay un error muy preciso, porque se lo aumentaron por una cuestión etaria. Miren, voy a traer hasta la carta documento, lo que se pueda leer, donde niegan primero todo y después en el segundo párrafo de la carta documento dicen que hay un error. O sea, estas son las cuestiones que estamos viendo todos los días. Si pasa, pasa, dice. Exacto, la clienta me dijo lo mismo que acaba de decir vos. Si pasa, pasa. Y en muchos casos pasa, porque hay gente que tiene problemas de salud importantes y no miran la factura y la pagan porque tienen miedo de quedarse sin el beneficio. Y eso está ocurriendo, sobre todo en los jubilados. Entonces, hay salidas legales. Acá la cuestión es que tenemos herramientas jurídicas, no solo para ir contra los aumentos, sino contra la falta de información. Ojo, no es que no puede haber aumento. Claro que sí, pero tiene que ser previsible, tiene que ser con anticipación, tiene que ser claro, detallado, para que vos sepas qué te están cobrando y si vos podés atacarlo en mejor medida eso. Hay muchas cuestiones que se están solucionando en una cuestión administrativa, son pocos los que llegan a un amparo judicial, pero también en las prepagas tenemos otra vía más, que es la defensa del consumidor, que está funcionando y que podemos llegar a esa instancia y solucionarlo. Ahora, cuando vos llegás a la justicia es porque ya tenés aumentos que son desproporcionados, que son abusivos y que con un amparo lo tenés que solucionar. La justicia también le está dando, pero sin duda que es una demora de por lo menos 3, 4 meses, que si vos te cobran una factura de 800.000 pesos durante 3 meses, y si vas a quedar fuera del sistema. Y si quedás fuera del sistema, la cuestión acá es que también implica la salud, porque en casos como son los jubilados, lamentablemente no tienen acceso a nada más. ¿Qué pasa si te responden que te cobraron de más, pero tenés un crédito a tu favor? ¿Podés reclamar que te lo den en efectivo? Sí lo podés reclamar. Te voy a contar el caso preciso de esto. Le dicen en el segundo párrafo que tiene un error, que vaya por la oficina. Va por la oficina y entre IVA y todo vuelven al mismo monto. Se lo quieren hacer como compensar, o sea, compensar para las boletas siguientes. Yo le digo que ahí hay que hacer una liquidación con un contador también o en un estudio jurídico. ¿Por qué? Porque muchas veces te cobraron y los intereses
no te compensan después los intereses que vos tenés. Entonces, siempre te termina faltando. En realidad, te lo tienen que devolver y te lo tienen que devolver con intereses. Si bien los intereses que hoy se cobran son intereses moratorios o son intereses punitorios que son por una tasa pasiva, son bajos, pero en realidad es como decías, en este momento cada peso cuenta. Facundo, ¿qué es todo lo que hay ahí? Bueno, primero quiero aclarar que nada de esto que está acá es un módem. Muchas veces decimos, oh, no, que el módem anda lento, que nada es un módem. Son todos routers y algunos ONUs. ¿Cuál es la diferencia entre un router y una ONU? La ONU tiene este portito chiquito que está acá. ¿Esto? Este puerto es un puerto de fibra óptica. Sirve para conectar la fibra óptica que viene de la calle. Después tenés esto, que está acá. ¿Pero por qué no son, cuál es la diferencia entre router y modem? La ONU, que es esto que te mostré recién, tiene puerto de fibra. Y el modem tiene un puerto de teléfono. Es cobre, es par de cobre, tiene ficha de teléfono. El modem es lo que se usaba en la vieja DSL. Claro. En la línea que se usaba cuando con venía internet. Por el teléfono que escuchabas el ruidito. Sí, exactamente, eso es un modem. Después tenés esto, que probablemente la mayoría tenga uno en su casa de su proveedor de internet de confianza, que también tiene un puertito de fibra acá abajo. Esto es un router ONU. Esto tiene adentro uno de estos y uno de estos. Esto es un router que tiene antenitas para Wi-Fi. O sea, es un router con punto de acceso. Punto de acceso es el que da Wi-Fi. Y router es el que da el direccionamiento, es el que hace que funcione. Es el cerebro detrás de la operación. Entonces, esto es un router ONU. Esto combina esto y esto. Probablemente hay muchas personas que tengan en sus casas que el proveedor les instaló uno de estos acompañado con esto. Entonces tienen dos aparatitos. Tienen el aparatito chiquito que es el que trae de fibra a cobre y después de cobre a Wi-Fi. Después tenemos aparatitos así todo integrados que ya tienen todo puesto acá adentro, son mucho más prácticos, funcionan muy bien. A nivel de velocidades son lo mismo. Esto trabaja con un estándar de Wi-Fi que es Wi-Fi 5. Es doble banda y a su vez trabaja sobre los 800 megabits, 700 megabits por Wi-Fi. Todo eso no lo entendemos ninguno. Ya te rebobino. Lo bajo al plano. Wi-Fi 4, esto, tiene velocidades de alrededor 25 megas. Para un celular, ver Netflix en calidad normal, va bien. Después tenés Wi-Fi 5, que es el estándar de facto de la industria. Hoy la gran mayoría se instalan con Wi-Fi 5, alrededor de los 700 megabits. Y después tenés algo que es así, Wi-Fi 6, 4 antenas, 5 antenas, mucho más propagación dentro de la casa. Hay algunos que traen 8 o 9 antenas, te dan mucha más penetración. Wi-Fi 6 te da alrededor de los 1100 megabits en los dispositivos que están conectados al Wi-Fi. Pero algo muy importante, lo que está conectado al Wi-Fi también tiene que soportar la versión del Wi-Fi. Si tenemos un telefonito un poquito viejo, posiblemente se conecte en Wi-Fi 4, por más que tengas este aparato. Puedes tener Wi-Fi 7 en el router y en todos los access points de tu casa. Por ejemplo, yo digo, no tengo internet, voy a contratar lo máximo. Sí, vos podés contratar un giga. Un router. Va a venir el proveedor y te va a poner algo así. Nosotros ponemos esto. Esto es un Wi-Fi 6, 5 antenas, buena cobertura, todo. Pero si después tenés un teléfono, un Galaxy Pocket del año 2010, no se va a conectar ni a esta velocidad. Entonces también depende mucho de cómo en tu casa tenés utilizados los dispositivos. Algo muy importante de todo esto es que todos estos dispositivos que mostré anteriormente, todos estos, no soportan, no son tan inteligentes, no hacen cambio de canales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un vecino, supongamos que esto está en la casa de tu vecino, en la casa de al lado, y este es el que tenés vos en tu casa. Este se pone en el canal 1 igual que este, se hacen interferencias. Entonces, cuando el vecino usa internet, vos te quedás sin internet, y cuando vos uses internet, el vecino se queda sin internet. Se autodestruyen. Estos no tienen la posibilidad de ser inteligentes y de autoajustarse al canal. El único que hoy tiene posibilidad de ajustarse automáticamente al canal es equipos como este que vemos acá. Esto es un Unify, es tope de la línea que estamos vendiendo en redes inalámbricas, pero esto es muy caro. Hoy usualmente lo usan las empresas. Creo que es muy caro.
No, a ver, muy caro es variable, pero por ejemplo esto te puede estar costando sobre los $10 y esto está sobre los 150. Entonces, digamos, hacen lo mismo, dan Wi-Fi. ¿Y cuántos necesitas? Claro, y esto necesitas mucho más, porque fíjate que esto no tiene antena. Claro. Esto es chatito, tiene una antenita muy chiquitita de 1 dBm de ganancia y esto tiene antenitas de 9 dBm de ganancia. Entonces, la capacidad de penetración que tiene esto lo puedes poner en una casa y te da para toda la casa. Pregunta práctica, ¿hay que reiniciarlos o no? Estos sí. De hecho, estos así, los más chinos de todos, traen una configuración que si nadie lo está utilizando, se reinicia solo después de la 1 de la mañana. O sea, ya todos los días a la 1 de la mañana se reinician solo estos. Estos no le hace falta. De hecho, a la producción traje una imagen, no sé si la pueden poner, de cómo funciona la distribución de las redes mesh. Bueno, ahí estamos viendo cómo uno de estos aparatitos, cualquiera sea, no hace falta que sea el platito Unify, puesto en esta orillita, el puntito azul con negro que está abajo, negro con blanco, perdón, que está abajo en la imagen, donde está todo verde. Esto es un plano de una casa. Donde está verde tenemos buena conexión, buena señal de Wi-Fi. Donde está amarillo casi que no anda y donde está rojo directamente no anda. Entonces, lo importante de esto es que si nosotros movemos este punto de acceso un poquito más arriba en el plano de la casa, ahí, siguiente imagen a la producción. Lo que pasa es que no es fácil observar... moverlo, porque cuando te conectan Claro. el servicio ya lo pusieron por el techo y uno ni lo toca. Ahí tenemos que aprovechar cuando nosotros tengamos la instalación del servicio de internet en la casa, le tenemos que pedir que sea lo más centrado a la casa posible. Esta imagen acá, exactamente. Aquí en el medio de la casa, si dejamos el despliegue puesto con un access point justo en el medio de la casa, tenemos cobertura en todos los ambientes. Entonces quizás por ahí te ahorraste, Alfredo, $150 en un punto de acceso, pusiste uno solo, pero como está central en la casa, te ahorraste un montón de problemas. El cableado es mejor. Claro, por ahí si tenés 2 o más, lo recomendable es cablearlos todos. ¿Qué es lo que es cablearlo? Tienen acá atrás un puertito de red chiquito. A ver, ahí está. Ese puertito de red es un cable que va al router principal, que va acá atrás. Pero el cable también tiene que ser uno que lleve la velocidad que vos querés. Claro, exacto. Hoy normalmente el 90% Y para gente que tiene, por ejemplo, dice, no, yo tengo cable en mi casa y es un cable viejo que te va a transmitir hasta cierta velocidad. Bueno, ahí depende del técnico que haga la instalación. Vienen equipos que homologan cables. Entonces nosotros, por ejemplo, antes de instalar un cable o dejarlo en producción, lo homologamos. Entonces lo conectamos a un equipo especial que nos dice qué velocidad va a tener en la teoría. Después lo conectamos y lo dejamos funcionando. Usualmente los cables cuando ya pasan los 2 añitos, más con el sol de San Juan, y si el cable sale afuera, a la intemperie, la vaina protectora del cable se empieza a quebrar. Entonces después con la lluvia, el viento, la tierra, otra vez lluvia, sol, el cable no está en las mejores condiciones. Incluso hasta puede ser contraproducente porque el cable mismo te puede llevar agua como una manguera y la deposita en el router. O sea, está peligroso. Se ve más en el que tiene cámaras en su casa. Claro. Que empiezan a andar mal después de un tiempo. Sí, vas a empezar a ver en las cámaras que empiezan a perder calidad o se apagan o se desconectan. Eso es problema de que el cable está dañado y se pide el cambio. Sí, en San Juan con el sol eso es inmediato casi. Sí. Sí, un cable bueno te puede estar durando 3 años a la intemperie. Si está apoyado en membrana, ese mismo cable bueno te dura 1 año. Un año. Sí, sí. Sí. Vamos a un corte y hay varios temas más. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 19 de septiembre de 1893, Nueva Zelanda se convierte en el primer país del mundo en otorgar a todas las mujeres el derecho al voto. En 1928, Walt Disney estrena el cortometraje Steamboat Willie, primera película sonora de dibujos animados en donde aparece por primera vez Mickey Mouse. En 1974 nace el actor y presentador de TV Jimmy Fallon. En 1982 fallece la destacada educadora Carmen Peñalosa de Varese. En 1983 fallecía Ángel Labruna, jugador y director técnico de fútbol. En 1985 un terremoto de 8 grados en la escala de Richter destruye la Ciudad de México. En el año 2007 otro terremoto pero de 7 grados de magnitud causa al menos más de 3.000 muertos en el estado mexicano de Morelos. Esto es todo. Adelante, estudio. Seguimos, Patricia. ¿Qué pasó en Caucete con un auto?
Hubo allí un incidente en la ruta 270 en Calle de los Ríos y Ponce, donde un poste de energía se cayó sobre un vehículo. Iban dos personas, allí el señor Figueroa y Ponce, uno de 41 y otro de 37 años, sufrieron algunas lesiones, traumatismos, debieron ser internados, quedaron en observación, pero se les cayó un poste de energía eléctrica. Tienen causete problemas con la energía. Otro día veía, después de muchos años, una película que era Día de Furia. La han vuelto a poner otra vez en los streaming. Que es ese hombre, que era Michael Douglas. Sí. Que tenía un día medio complicado y terminó siendo un desastre. Cumpleaños de la hija. Después tenían Relatos Salvajes, también hay varios días de furia ahí. Doctora Tamarit, ¿por qué puede pasar un día de furia a una persona que no tenía ningún indicio que podría pasar eso? A ver, creo que es importante entender que un día de furia lo podemos tener todos cuando nos someten al hostigamiento de un sistema casi que de manera permanente. ¿Sí? Ahí puedes ver, en día de furia, se queda encerrado en un embotellamiento en un día muy particular para él, el de la comida no lo atiende rápido, ¿no? Y desgraciadamente, en Estados Unidos, va a un lugar, saca un arma y empieza a hacer justicia por mano propia. Pero no nos vayamos al extremo del arma. No, por eso, en historias, en relatos salvajes, uno lo puede ver de manera diferente. Sí, pero son todos, Bombita, creo que la mayoría de las personas nos hemos sentido identificados con Bombita, porque es esto, ¿no? Te llevan el auto, te lo vuelven a llevar, te ponen una multa, no te dicen dónde, te suben la cuota de la prepaga y no te dicen para qué. No te anda internet y no te reclama no te funciona el sistema de reclamo. Son cosas que nos pueden ir sacando porque en realidad no nos permiten funcionar como nosotros normalmente funcionamos. Vos decías al principio, ¿no? Una persona normal. Creo que no existe una persona normal. Existen personas. Pero una persona que tiene barreras para evitar desbordarse. Sí, hasta que el sistema, que es muy perverso, porque el sistema es perverso, ¿no? Te crean la necesidad y después te la sacan. Vos querés circular por una autopista como en Día de Furia y después te ponen una obra y no te dejan circular. O te dejan en el estacionamiento como Bombita y después te llevan el auto y te cobran una y otra vez la multa. Creo que eso es lo que hace que una persona de a pie, si se quiere, una persona ordinaria o regular, porque a mí no me gusta usar el término normal, creo que hace que pierda el control, ¿sí? Vos le creaste la necesidad y después le sacaste lo que le estabas ofreciendo. En Intensamente 1 particularmente, lo podemos ver en Ira, ¿sí? Cómo Ira forma parte de los sentimientos básicos de una persona y cómo va tomando el control, especialmente en los hombres, ¿no? En los hombres están en el colectivero del final, en el papá, todos tienen más o menos la forma de ira, en la mamá tienen más la forma de tristeza, por ejemplo, ¿sí? Entonces, creo que el género también es un determinante. En historias, en relatos salvajes podemos ver la violencia de diferentes formas y tanto en el del auto como en Bombita o en la de Rita Cortese, que es la segunda, creo que es la más extrema para mí, ¿no? Un día alguien hace algo que te saca de manera solapada y el impulsivo responde, porque la impulsividad la tenemos todos y eso es lo que nos difiere a los que somos normales, como vos decís, a los que son psicópatas y manejadores. El psicópata nunca va a perder el control y nunca lo van a enganchar, ¿sí? Probablemente terminemos los normales presos por conductas impulsivas o los antisociales, que son mucho más rústicos, pero el psicópata, que es el manipulador, no. Dentro de eso está el calentón y que reacciona siempre un poco y está el que nunca reacciona a nada y se lo va comiendo a todas las broncas. ¿Quién puede terminar reaccionando más fuerte? Yo creo que como cualquiera de los dos puede reaccionar más fuerte, creo que tiene que ver con la defensa que uno tiene cuando está al frente. Como te decía antes, del agua mansa líbrame Dios, que de la brava me cuido yo, ¿sí?
todo depende de quién esté al frente de esa persona. ¿Sí? La defensa la tiene que poner el espectador. Si yo saco la violencia de manera solapada o de a poquito, el otro se va a ir cuidando. Ahora, si yo me la guardo y en algún momento exploto, lo voy a tomar por sorpresa y seguramente va a generar un caos. ¿Qué pasa el día después? Es decir, una persona que reaccionó mal, muy mal, y obviamente dijeron, vos necesitas un médico, y te fueron a consultar. O un abogado. Está bien, bueno, pero ese ya no es un problema. Te puede dar más ira. Ahí va a tener otro día de furia. A ver, es que creo que... Porque en sí no sería una persona, entre comillas, enferma. No. A ver, del día después va a depender mucho el diagnóstico o el no diagnóstico de esa persona. ¿Sí? Si esa persona siente culpa, siente arrepentimiento, creo que uno va hablando más de un exabrupto, de una emoción violenta, de un montón de cosas. Ahora, si esa persona sigue con la misma posición y es indiferente a lo ocurrido, ya estamos hablando más de un manipulador. Pero es importante consultarlo cuando pasa algo así. Sí, creo que es importante consultarlo siempre y cuando la persona quiera. Si a la persona no le importa, no hay abordaje posible. ¿Sí? Porque muchas veces esas reacciones pueden hacerle perder un trabajo, pueden hacerle perder una relación, pueden hacer perder hasta la familia. Creo que uno intenta todo el tiempo ponerse en la cabeza de esas personas. Y es imposible. Es muy difícil empatizar o ponerse en el lugar de una persona que no siente empatía. ¿Sí? Uno termina justificando, en el cine uno lo ve casi que de manera romántica, cuando lo vemos en vivo y en directo, Carlos, a lo mejor Alfredo, si alguna vez ha estado en la parte penal, uno lo ve, es imposible entender cómo piensan que sienten, ¿sí? Porque son personas que en la ley, la norma no les importa nada. ¿Sí? Pierden la noción de la norma y no hay un parate. ¿Sí? Vamos a ir a un nuevo corte con la encuesta, después de la encuesta vamos al corte y en el próximo bloque hablamos con Carlos Fernández. Ya volvemos. Hay muchas religiones en todo el mundo. Si hablamos del católico, del evangélico, quisimos salir y consultarle al sanjuanino. ¿Usted promulga alguna religión? No, ateo, así, no creo en nada. Lo mismo. Católica. Vos sabés que yo tengo una forma de mis religiones de sentarme en la cama y pedirle a Dios, hablarle. Perfecto. Si no voy a, viste, hago vírgenes, todo eso, pero no, yo me siento en mi cama o en la cocina y le pido a Dios, hablo y le planteo la situación por ahí. Bueno. No pido especialmente para mí, sino que para todos. Agnóstica, atea, sí. Bueno. Con respeto y posibilidad de que pudiera en algún momento darme cuenta de que hay algo. Soy católica, mi marido es evangelista y estamos bien. ¿Y bien. Activamente asisten a algún lado? Yo voy a la iglesia, a la de Concepción, a la medalla, ahí suelo ir a la medalla milagrosa. Sí, católica. ¿Y sos practicante? Más o menos. En algunas ocasiones especiales, no siempre. Sí, soy católica, sí. ¿Es católica? Sí. Sí, voy a misa, sí. Soy católica también y sí, sabemos ir no siempre, pero de vez en cuando vamos, sí. Yo cristiano, yo. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Y sos practicante? No, solamente por ser así nomás. Soy cristiana católica. Bien, ¿y vas a la iglesia? Sí, usualmente. Ahora estoy haciendo la confirmación. Soy católica. Católico. ¿Van a la iglesia? Sí. Mira, la verdad que yo soy católica. ¿Pero no sos practicante? No. Y también me gusta mucho la rama evangélica, pero, no practico nada. Sé que hay un solo Dios, para mí, obviamente. Sí, y que somos energía, que el mundo alguien lo creó y nada más. Bueno. Y rezo y hago, mi vida normal lo que más puedo y colaborando y aprendiendo. Yo creo que la gente está muy encajada en religiones y lo ve más al hombre que realmente en lo que tienen que creer. Bueno, el tema que trae hoy Carlos es un tema que imagino que lo deben consultar bastante. Quienes dicen después de 10 años, 20 años, 30 años de relación, que se terminó. No hay más relación. ¿Y a partir de ahí qué, Carlos? Buenas noches. Yo creo que uno tiene que ver distintos escenarios.
Creo que muchísimas personas han pasado por lo que es el desamor, una ruptura sentimental, una situación de crisis en pareja, y al final ocurre que cada uno tira por un camino. No es igual acabar una relación cuando te dejan y tú no quieres, a que la cosa ya no va más y uno se separa. Pongamos el escenario que lleva una pareja durante 10, 15 años y deciden de mutuo acuerdo separarse. Se acabó el amor. Fue una historia que duró lo que duró y listo. Ahí ahora empieza un nuevo ciclo para ambos. Es decir, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver que tanto el hombre como la mujer tienen tiempos distintos para cerrar y cicatrizar las heridas. Quizás el hombre empieza a salir con más premura a la noche, a conocer gente, a empezar a hacer lo que no había hecho hasta ahora, posiblemente ir al gimnasio, cuidarse de una manera distinta, y la mujer muchas veces, si tiene hijos, intenta refugiarse en el hogar, que a los hijos no les falte nada, buscar el equilibrio emocional de la estructura que ella ha creado. Ahí tenemos distintas opiniones y distintas opciones que muchas veces el psicólogo plantea. Es decir, ¿hay un tiempo predefinido para que la mujer salga? No, no hay un tiempo predefinido. Eso no depende del reloj que nosotros tenemos acá en la mano, ni del año, sino del reloj del corazón, de cómo puedo ordenar mi vida, cómo puedo cicatrizar mis heridas para empezar una nueva vida. Y en el hombre igual. Entonces, ¿hay un tiempo? No. ¿Cada uno lo maneja de manera distinta? Sí, de manera diferente, según las situaciones. ¿Y qué ocurre cuando una persona acaba una relación y es dejada? No quería terminar. Ahí sí se produce como una especie de crisis primera, donde uno tiene que cicatrizar desde otro lugar, tiene que analizar qué falló, qué es lo que no funcionó, qué es lo que no me hizo bien, para no repetir errores del futuro. Porque muchas veces uno intenta de terminar una historia y empalmar con otra, de acabar un ciclo de la vida y rápidamente no tener dolor y rápidamente regenerarse con otra persona. Y eso no funciona en la inmensa mayoría de los casos, porque realmente el dolor hay que cicatrizarlo. ¿Qué pasa cuando se termina la relación? Hay uno de ellos, como decías vos, que no quería terminar la historia. Sí. Y de la otra parte, como que le va tirando de a poquito, es decir, lo ilusiona de poder volver, otra vez le pone frío, otra vez lo ilusiona. Ahí hay una manipulación clara, en una relación que yo la llamo cangrejo, que va para adelante, va para atrás, va para adelante. Es una relación que acaba siendo enferma, acaba siendo tóxica. Posiblemente un matrimonio que tenga este tipo de relación y que haya una ruptura, acaba el marido quizás siendo el amante de su mujer o la mujer el amante de su marido, porque realmente no terminan de cerrar una historia que se convierte en una relación enferma. No funciona. O sea, las historias tienen un componente de pasión, de amor, de entrega, de respeto, de una serie de cualidades. Cuando se rompe la estructura, o cambias el concepto de relación y abres una relación distinta, como pueden ser relaciones abiertas, relaciones de poliamor, o la relación tradicional no funciona, no existe. Hay personas que quieren probar muchas cosas dentro de una relación tradicional y acaban rompiendo la estructura. Son relaciones que no aguantan situaciones que muchas veces los mismos protagonistas fuerzan y acaba en ruptura fea. Muchas veces vuelven después de un tiempo, 2 años, 3 años, 5 años, pero quizás sin solucionar los que los separó. ¿Qué pasa ahí? Cada historia es distinta, cada situación es diferente. Yo siempre digo que segundas partes nunca fueron buenas. Lo que no funcionó en su momento, lo que no cuajó, lo que no se pudo resolver con amor, con diálogo, con una estructura es muy difícil. No te digo que no haya un porcentaje que a lo mejor dentro de 3 años funcione, pero hay una realidad. Si yo hoy rompo mi relación y dentro de 3 años vuelvo con mi señora, con mi mujer, yo no soy el mismo, ni mi mujer es el mismo. Ni mi mujer la misma. Lo que ha vivido en esos lapsos de 3 años, no sé si cada uno lo va a poder manejar de la misma manera o lo va a poder aceptar. Porque cuando empieza a haber terceras personas en la historia, cuando empiezan a haber situaciones donde ya no conoces a la persona de la misma manera que era, muchas historias no funcionan. Es muy difícil, porque tú pierdes el control, entre comillas, que tienes dentro de una relación de libertad y dentro de una relación de pareja. Pero hay un control de saber dónde comiste, dónde fuiste, no sé, dónde vamos a estar juntos a las vacaciones. Cuando tú ya no sabes nada de esa persona, a los 3 años te encuentras con un desconocido o una desconocida. Muchas gracias. Vamos al último corte, ya volvemos. Cochería San José, Sociedad Anónima. Desde 1939, al servicio de la comunidad, presenta. Y ahora, ¿quiénes fallecieron hoy en San Juan?
Fallecieron Walter Alberto Espeche, Heriberto Antonio Maldonado, Karina Edith Pérez, Argentina Rosario Lobos, Mario Martín Augusto. Falleció Marta Alicia Pérez. Sus restos serán trasladados mañana 6:30 a crematorio con servicio de Cochería San José. Falleció Rinaldo Viviani. Sus restos están siendo velados en Cochería San José de calle Salta 424 Sur y serán trasladados mañana 6:30 a crematorio. Falleció Petrona Angélica González. Sus restos están siendo velados en Cochería San José de calle Salta 424 Sur y serán sepultados mañana 8:30 en el cementerio de Albardón. Falleció Julio Damián Balmaceda. Sus restos están siendo velados en Cochería San José de calle Salta 424 Sur y serán sepultados mañana 11 en el cementerio de Santa Lucía. Falleció Alida Micaela Montaña. Sus restos están siendo velados en Cochería San José de calle Salta 424 Sur y serán sepultados mañana 15 en el cementerio Parque El Mirador. Falleció Sandra Mónica González. Sus restos están siendo velados en Sala Velatoria Municipal de Avenida Rawson 449 Sur y serán sepultados mañana 10 en el cementerio Parque San José. Falleció Edita Dominga Agüero. Sus restos están siendo velados en calle Remedios de Escalada y Ascuénaga 719 Villa Paula Chimbas y serán sepultados mañana 12 en el cementerio de Albardón. Falleció Rita Mercedes Frías, viuda de Ayala. Sus restos están siendo velados en Callejón Segovia sin número, Los Berros Sarmiento y serán sepultados mañana 10 en el cementerio de Los Berros. Falleció Roberto Cuello. Sus restos están siendo velados en Sala Velatoria de calle 9 de Julio 953 Este y serán sepultados mañana 9 en el cementerio Parque La Paz del Sur. Falleció Lucía Norma Campillay. Sus restos están siendo velados en calle Tacuarí 903, barrio Salvador María del Carril, Rawson y serán sepultados mañana 9 en el cementerio de Rawson. Falleció Zacarías Bernabel Ruz. Sus restos están siendo velados en Sala Velatoria de Avenida Rawson y Mitre y serán sepultados mañana 10:30 en el cementerio de Las Chacritas. Falleció Francisca Tejada. Sus restos están siendo velados en Sala Velatoria de Avenida Rawson y Mitre y serán sepultados mañana 11:30 en el cementerio Parque La Paz del Sur. Falleció Enriqueta del Carmen Corso, viuda de Costa. Sus restos están siendo velados en calle Independencia 920, barrio Chimbas y serán sepultados mañana 15 en el cementerio de Albardón. Falleció Aida Elsa Muñoz. Sus restos están siendo velados en Sala Velatoria de calle General Hacha 1131 Sur y serán sepultados mañana 9 en el cementerio de Rawson. El último programa de invierno de este año. Patricia, nos vamos con Claudia Pirán. Exactamente. Si me piden que cante, canto. Nos encontramos el lunes.